Muy buenas noches a todos. Disculpen la tardanza, pero no sé por qué no me dejaba, el sistema no me dejaba conectarme, pero ya estamos empezando. Muchos, el examen parcial les va a entrar lo que es la semana 1, 2, 3, 4 y 5. No les va a ingresar la semana 7. Hoy vamos a ver un repaso así rapidito de la semana 4 y que si se recuerdan no terminamos de ver unos ejercicios. Entonces yo les había dicho que trataran de ustedes de venir y resolverlos, pero hoy lo vamos a hacer. Vamos a adelantar unas cosas. Entonces lo que les pido es atención y dejarles claro que entra el examen parcial hasta la semana 5. Vamos a entrar a ver una parte de la semana 7. Ya la semana 7 forma parte del segundo examen parcial. Entonces vimos nosotros lo de una gráfica de una función cuadrática. Eso lo vamos a ir pasando un poco rápido porque, como les decía, ya es un repaso. El objetivo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, identificar, analizar y aplicar los conceptos y procedimientos para graficar una función cuadrática. Vimos que una función cuadrática es parte de una función polinomial y que la forma de una función polinomial es de la a n x elevado a la n. Esto va a ser parte de una función polinomial. Aquí son unos ejemplos de cómo se va a resolver una ecuación, una función polinomial. Esto lo resolvimos en el primer día de clases. Entonces las resolvimos, vimos que sí era una función cuadrática. Estas también las realizamos, como les digo aquí es un repaso rápido. Entonces vimos esta ecuación, que la función cuadrática va a tener la forma ax al cuadrado más bx más c, en donde la a es la representación de nuestro coeficiente principal. De ahí tenemos, como se recuerdan, que todos están acompañados de un coeficiente, pero en la función cuadrática a nos va a representar nuestro coeficiente principal. Entonces vamos a tener esta forma en lo que es nuestra función cuadrática. Una función cuadrática se va a graficar de esta forma. La ecuación cuadrática principal es x al cuadrado. Entonces, esta gráfica es la que nos va a representar una gráfica de una función cuadrática como x al cuadrado. Entonces esto se va a dividir en vértice, que se recuerdan que a esto le llamamos vértice, a esto le vamos a llamar eje. ¿En qué nos va a servir el eje? Cuando nosotros venimos y ponemos el eje, vamos a ver que existe simetría, tanto en el lado derecho como del lado izquierdo. ¿A qué vamos a referirnos? A la simetría. A la simetría nos referimos en que la distancia del eje a la derecha es la misma que va a estar del eje hacia la izquierda. Entonces, si nosotros lo doblamos o partimos acá, vamos a tener
lo mismo del lado izquierdo va a ser igual a lo del lado derecho, solo que va a cambiar de diferente lado. Y este va a ser, y el vértice es el punto más bajo cuando hablamos de una parábola que abre hacia arriba. Pero ahora, ¿qué pasa? Si la parábola abre hacia abajo, cuando la parábola abre hacia abajo, el eje va a ser el mismo. El eje va a pasar por el vértice. Pero ¿qué va a pasar acá en el vértice? Que ahora el vértice va a estar en la parte más alta de nuestra gráfica cuadrática. ¿Esto por qué va a pasar? Porque vamos a ver que A, o el coeficiente principal, es menor a 0. Cuando el coeficiente principal es menor a 0, sabemos que la gráfica va a ser cóncava hacia abajo o que abre hacia abajo. Entonces vamos a tener un punto y nuestro vértice va a caer en el punto más alto de la gráfica. Aquí tenemos entonces, vemos que aquí está el eje. No es que siempre vaya a estar en el punto 0,0, sino que dependiendo de nuestra función, este puede estar desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Entonces el eje siempre va a ser la línea que va a cortar el vértice, que va a pasar una línea vertical que va a pasar por el vértice. A eso nosotros le vamos a llamar eje. Una de las características siempre de la simetría es que esto tiene que ser igual a lo de este lado. Y vamos a ver que esto sí se logra. Aquí, como vemos la función, vemos que cuando A es mayor a 0, nuestra gráfica va a abrir hacia arriba y el vértice se va a encontrar en el punto más alto o que abre hacia abajo. Primer ejemplo lo resolvimos de la transformación de gráficas. ¿Por qué les puse esto? Porque van a ver que la función es x al cuadrado. X al cuadrado es esta gráfica que tenemos acá en azul. Esto podemos ver que va a ser nuestro vértice de una gráfica x al cuadrado. Pero cuando nosotros le vamos agregando valores y coeficientes, la gráfica se va a ir modificando. Por eso es transformación de gráfica. Entonces, la gráfica se va a ir transformando o se va a ir modificando. ¿Qué modificaciones puede ver? Aquí podemos ver que tenemos un medio de x al cuadrado. ¿Qué pasa con el 1/2 que está afectando a nuestra x al cuadrado? Lo que pasa acá, que nos dice que conforme nosotros nos da un valor muy grande o muy alejados de 0, nuestra gráfica se va a cerrar. Entonces aquí, como estamos acercándonos a 0, vemos que nuestra gráfica se abre. Entonces, la gráfica en azul es la de x al cuadrado. El 1/2 que está afectando al x al cuadrado hace que nuestra gráfica se abra. Entonces, es esta que tenemos de color naranja. Pero no solo tenemos ese valor, tenemos el 3, este 3 que está haciendo acá. Este 3 me está, ya sea, me va a indicar el desplazamiento vertical que va a haber en la gráfica. Aquí dice más 3, o sea que se va a mover, nuestra gráfica se va a mover 3 unidades hacia arriba, o que se va a mover, si fuera negativo, hablaríamos de que se va a mover 3 unidades hacia abajo. Entonces, eso es lo que me va a dar este valor, que en las ejes de ordenadas va a tener un desplazamiento. Este desplazamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Pero ojo, entonces aquí ya tenemos la gráfica de x al cuadrado, tenemos la gráfica de 1/2 de x y tenemos la gráfica de 1/2 de x al cuadrado más 3, que es esta que está de color lila. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos este signo negativo acá. Este signo negativo está afectando a nuestro coeficiente principal. Entonces estamos hablando que nuestro coeficiente principal es menor a 0. ¿Qué pasa cuando el coeficiente principal es menor a 0?
Lo que pasa es que nuestra gráfica va a abrir hacia abajo o es cóncava hacia abajo. Entonces lo que pasaría es que nuestra gráfica quedaría así. Entonces la gráfica de nuestra función g de x es igual a menos un medio de x al cuadrado más 3, es la que nosotros tenemos de color café. Pero entonces así es como se va transformando la gráfica para quedar al final como esta que tenemos ya cóncava hacia abajo. A eso es lo que nosotros le vamos a ir diciendo, cómo se va a ir transformando una gráfica cuadrática. Entonces ahí está la simetría que veníamos hablando. Y como sabemos, y a esto también quería llevar, y por eso estamos haciendo un repaso, porque se van a dar cuenta que este tema es clave para la semana 7. Todo aquí al final va agarrado de la mano. Entonces van a ver que este tema es clave. Entonces, esta fórmula de vértice, por favor, quiero que se la aprendan bien. Esto de aquí es clave. Lo voy a ir subrayando. Cualquier función cuadrática f de x a x al cuadrado más bx más c, esta es nuestra función cuadrática. A no tiene que ser igual a 0. Esto es de regla de una función polinomial. Puede escribirse de la forma del vértice. Esta forma del vértice nos va a servir bastante. Esta es la forma del vértice. Entonces, si se dan cuenta que aquí está el valor de h y el valor de k. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el valor de h y cómo vamos a hallar el valor de k? El valor de a lo tenemos, que es el coeficiente principal que está acompañando al x al cuadrado. Entonces nos dice, la gráfica de f es una parábola con vértice. Entonces, si se dan cuenta, la h, k y la k nos van a dar el punto en donde va a estar localizado el vértice. ¿Cómo vamos a hallar estos puntos? Aquí nos lo dice, que y eje x es igual a h. Entonces x va a ser igual a h, donde h, entonces esto es importante. Miren esto que se lo estoy subrayando acá. Me dice que h va a ser igual a menos b dividido 2 veces a. ¿Y de dónde voy a obtener b y de dónde voy a obtener a? De la función cuadrática. El a que está es el b que está en la función cuadrática. El b que está acá es este b de k. Aquí se los voy a subrayar. Y k es igual, me dice, a c menos a por h al cuadrado. ¿Cuál es mi valor de c? Mi valor de c es este que tengo acá yo en mi función cuadrática. Ya tengo a, es mi coeficiente principal, y h yo ya sé que lo puedo encontrar con esta forma. Entonces, si a es mayor a 0, nos vuelve a repetir lo que ya veníamos viendo, la parábola abre hacia arriba. Y si a es menor a 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces, aquí está. Aquí tenemos, y aquí se los coloqué de nuevo, que la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado más bx más c puede expresarse en la forma normal. La forma normal o forma de la vértice es esta de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el vértice se va a formar por la h, k. H va a estar en el eje x y k va a estar en el eje y. Entonces, vamos a ver qué va a ser acá. Entonces, y igual va a ser el vértice de una parábola hacia abajo. Entonces, si A es mayor a 0, va a abrir hacia arriba, y si A es menor a 0, va a abrir hacia abajo. Entonces, aquí lo importante es que tengan en cuenta que el valor H que está acá en la fórmula y el valor K que está acá, el punto en donde va a estar el vértice. Si H es más 2 o 2 positivo, es a la derecha. Si H es negativo, me va a indicar que se mueve 2 unidades hacia la izquierda. Ahora, si K es positivo, me va a indicarse que se mueven 2 o 3 o las unidades, K unidades hacia arriba. Y si K es negativo, se va a
se va a mover cada unidades hacia abajo. Entonces esto me va a indicar en qué puntos van a estar las vértices. Ahora bien, más bajo. Un dato muy importante es que se fijen en la fórmula, en la fórmula normal, que es A paréntesis X menos H. Es importante este menos, ¿sí? Ustedes van a ver que nos va a aparecer en un ejercicio, vamos a verlo, nos puede aparecer positivo. ¿Qué quiere decir si esto es positivo? Quiero que lo tengan de una vez en claro. ¿Cómo puedo hacer o por qué me puede aparecer esta parte positiva? Si mi H es positiva, mi ecuación me va a quedar de esta forma. Pero si el valor de H es negativa, o sea, menos H, entonces yo lo voy a meter menos H a la fórmula. ¿Qué sería? Pero vamos a ponerle un valor para que no nos confundamos. De una vez lo voy a hacer acá para que no nos confundamos y lo tengamos claro. Vamos a ver que menos H, que H va, no menos, que H, vamos a ver acá. Vamos a ver que H, pongamos acá que H vale menos 2. Vamos a ponerlo de una vez negativo para que ustedes miren. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a, y K va a valer K. Lo que me interesa ahorita es que vean el valor de H, porque ese es el que confunde a veces. ¿Qué va a pasar? Que mi función me va a quedar como A a la X. Se dan cuenta que la fórmula dice menos, entonces yo tengo que colocar el menos. Y H vale menos 2, o sea que menos 2. ¿Sí? Cierro paréntesis. Y esto más K. Entonces, ¿qué pasa acá? Que al yo trabajarlo me va a quedar aquí H, X, menos por menos me va a dar más 2. Esto aquí es al cuadrado, se me había olvidado. Esto va al cuadrado más K. ¿Qué pasa? Entonces, mi valor de H es menos 2. Muchos van a venir. Entonces, si yo les digo acá qué valor tiene H, muchos se pueden confundir en decir 2. Pero no es 2. Sabemos que es menos 2. Porque si decimos que H es igual a 2, mi fórmula me va a quedar como A, paréntesis, X menos, es 2 positivo, para que ustedes vean el signo, al cuadrado más K. Entonces, al trabajarlo, esta función me va a quedar como A de X menos por más me va a dar menos 2. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que el valor de H en este caso es más 2. O sea que eso nos puede confundir mucho, porque aquí pueden decir, es más 2, pero está mal. Entonces, tienen que tener cuidado en eso. Este ejemplo ya lo hicimos, que es una transformación. Aquí, X al cuadrado, que es la que está en azul, ya nos da el valor de H y el valor de K. ¿Qué nos dice? Que se mueve 2 unidades. Aquí entonces, en este ejemplo, ustedes ven que el 2 es negativo o es positivo, según viendo lo anterior. Van a ver que este 2, para que este signo acá sea positivo, este 2 es negativo. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que mi H va a ser igual a menos 2 y mi K va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como H es menos 2, me está diciendo, recuérdense que H es lo que me dice cuánto está desplazado, a la derecha o hacia la izquierda. Pero como es menos 2, me está indicando que está 2 unidades hacia la izquierda. Está ahí. Entonces es el que tenemos ahorita de color morado o lila. Ahora vemos K. K
es menos 1. ¿Qué quiere decir este menos 1? Que se desplaza una unidad hacia abajo, que es la color verde. Entonces, al final, nuestro vértice lo vamos a tener en este punto, que este punto va a ser menos 2, menos 1. Y ahí lo tenemos. Ahí está la gráfica. Ustedes van a ver aquí por qué la color azul me aparece muy ancha, me aparece más abierta que la que está en color lila o la que está en color verde, que es la final. Está más cerrada por el 3, que es mi coeficiente principal, y es un valor muy grande o un valor que está muy lejano a 0. Entonces, ¿qué pasa cuando está muy alejado a 0? Que nuestra gráfica que lo único que hay que hacer acá es venir y unir y tomarnos estos dos, a estos dos le sacamos, lo factorizamos para dejarlo de esta forma, y de ahí nos vamos a centrar solo en esto, como haciendo vamos a completar un cuadrado. Hacemos la complementación de cuadrados. Completar un cuadrado lo vamos a hacer dividir cada término entre el coeficiente principal. Aquí el coeficiente principal es el que acompaña al que está elevado mayor, y aquí va a ser 1, lo dividimos. De ahí el siguiente paso es sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. El coeficiente de x es 6, la mitad de 6 es 3 y el cuadrado de 3 es 9. Entonces, me va a quedar como x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces me va a quedar de esta forma. Va. Ahora, ya teniendo esto, venimos y ¿qué va a hacer? X al cuadrado menos 6x más 9. Ya tenemos esta complementación de cuadrados. Esto lo vamos a meter y lo metimos ahora acá. Se lo estoy explicando para que se recuerde. Lo metimos acá. Entonces esto me va a quedar como 2x al cuadrado menos 6x más 9 más 23 menos 2 por 9. ¿Por qué el 2 y el 9 acá? Lo que yo estoy sumando dentro del paréntesis lo tengo que restar fuera del paréntesis para que yo no afecte mi función, ¿ya? O sea que si yo sumo en un lado, lo tengo que restar del otro. Yo aquí le agregué 9. Pero ¿por qué el 2? ¿Por qué aquí lo estoy multiplicando 2 por 9? Porque el 2 me está afectando a este 9. Entonces, si yo solo le sumo 9, cuando yo lo trabaje y multiplique 2 por 9 me va a dar 18, y yo aquí solo le estoy restando 9. Entonces ahí sí estoy afectando mi forma, mi función cuadrática. Entonces lo que voy a sumar en un lado lo tengo que restar del otro. Ese es. Entonces ya aquí factorizo y ya sabemos que me va a quedar el cuadrado del primero y me va a quedar x menos 3. Esto es un caso de factorización. Entonces aquí ya vemos, simplificamos, y a la hora de simplificar, ¿qué pasó? Vemos y nos quedamos con la sorpresa que nos queda con la forma normal. Esta es mi forma normal. Ahora, este es h y este es 5 es k, ¿sí? Y ahí estamos. Ya tenemos, ya podemos encontrar nuestro vértice. Entonces, ¿qué hicimos después? Mi vértice es 3,5. Si aquí es positivo, si aquí fuera positivo, ¿qué quiere decir? Que este 3 va a ser negativo. Eso es lo que vamos a ver. Ahora vemos que nuestro vértice y nuestra forma va a ser esta.
Entonces aquí ya la tenemos y vemos cómo va a ir y vamos a ver mi forma normal o forma del vértice y vemos que mi vértice va a estar en este lado. Bueno, entonces ahí estamos, ¿ya? Estamos ahí de acuerdo con esto. Después les dejé esta otra. Que utilice la fórmula del vértice en una función cuadrática para determinar el vértice y el eje de la gráfica 6x menos 3x al cuadrado menos 5. Describa la ecuación en forma de vértice. Esa ustedes la tuvieron que haber hecho, ¿ya? No nos vamos a centrar en esto. ¿Ya? Entonces, esos fueron los ejemplos. Aquí les puse esto. ¿Por qué? Porque es un ejemplo claro de que x al cuadrado va a ser esta que tenemos en color gris. Como yo me estoy alejando 1/3 de x al cuadrado, me estoy acercando mucho al valor 0. Entonces, vemos que mi gráfica se va a abrir. Ahora, ¿qué pasa con la de abajo? Es lo contrario, me estoy alejando de 0. Entonces, la gráfica va a quedar de esta. La original sigue siendo la gris, pero como me estoy alejando de 0, mi gráfica vino y se cerró. Por eso les puse esto para que recordar. De ahí es este otro ejercicio que es exactamente lo mismo. Venimos, esta es mi función normal, esto es lo que me interesa, factorizo, lo dejo de esta forma, me centro solo en esto, complemento los cuadrados, que es dividir cada término entre el coeficiente principal, que aquí va a quedar 1, luego sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x, en donde el coeficiente de x es 4, la mitad de 4 va a ser 2, esto al cuadrado me va a dar 4. ¿Cómo va a ser entonces mi complementación de cuadrado? Va a ser x al cuadrado más 4x más 4. Entonces yo ya vengo y le agrego el más 4. De ahí vengo y ya lo meto aquí en la fórmula, me queda como x al cuadrado más 4x más 4, lo agrego a esta que tengo acá y ya me queda de esta forma. Y ojo, vean acá, aquí le sumé 4, entonces como le sumé 4 acá, le tengo que restar 4 acá. El 2 otra vez, porque el 2 está multiplicando aquí todo lo que está dentro del paréntesis, entonces me va a afectar este 4. Entonces también tengo que afectar yo con ese mismo 2 a este, para que sea lo mismo y no afectar mi ecuación, mi función cuadrática. Entonces vengo, lo dejo de esta fórmula, factorizo y mi vértice me va a indicar, aquí ven, queda positivo. Para que esto quede positivo, mi h va a quedar, es negativo. Entonces me queda de esta forma. Entonces ya en la gráfica vamos a observar que me queda aquí, que va a ser menos 2, menos 1. Ahí está atrás en la gráfica de identifique el vértice y el eje de la parábola. Ahora, este es otro que les quedó de tarea. Entonces, aquí estamos con las preguntas de la semana 5. Por favor, que les haya quedado bien, pero bien en claro lo que es de lo de hoy, a partir de lo de ahorita, perdón, que es la semana 7, se la voy a compartir ahorita, que son valores máximos o mínimos de una función cuadrática. Este tema ya no entra en el parcial. El parcial es el día a los que les toca, bueno, ustedes que yo también se me olvidó pedirles disculpa de por qué no les puede dar clases el día domingo. Donde yo vivo se fue la luz y iba a regresar hasta las 5 de la tarde. Entonces no tuve luz eléctrica y se fue en todo el lugar. O sea, no me pude ir a otra casa, no me pude movilizar. Entonces tuve que suspender las clases que daba ese día. Y disculpen que fue ese mismo día, porque yo hasta ese día me enteré que cabal a las 8 de la mañana se fue la luz. Entonces empecé a preguntar y para ver a qué casa me iba a arrimar, como dicen muchos, para poder dar la clase y todo, y que si llegó uno y me dijo, vos no te enteraste que todo el día no iba a haber luz.
por mantenimiento, que es siempre lo que dice los de la empresa eléctrica. Entonces les pido disculpas, que por eso fue que no pude dar la clase. Ahora, entonces, a partir de lo de ahorita, entra para el segundo parcial. Van a decir, el Inge perdió tiempo en repasar la semana 5. No. Vamos a ver a qué nos vamos a referir en valores máximos o mínimos de una función cuadrática. Bueno, vamos a ir avanzando para que ustedes se den cuenta a qué me voy a referir una función cuadrática, porque lo vimos. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, analizar, aplicar los conceptos y procedimientos de cálculo y para identificar valores máximos o mínimos de una función cuadrática. Este es uno de los objetivos principales de la clase. No saber solo cómo encontrar solo hacer el ejercicio resolverlos, sino que saber interpretarlos y analizarlos, ¿sí? Y en un momento aplicarlos. Vamos a hacer con este tema, vamos a hacer unos ejercicios ya de aplicación. Sí, va a ser difícil que nos dé tiempo hoy, pero la otra semana, bueno, este fin no nos vamos a ver dentro de hasta el otro fin de semana. Bueno, ya vimos esta, que es la forma normal de una función cuadrática. Entonces, repasándolo, esta va a ser la forma normal de una función cuadrática. Ya vimos también que con esto, ¿qué tenemos que hacer complementando cuadrado? Entonces nos dice, una función cuadrática ax al cuadrado más bx más c puede expresarse en la forma normal f de x igual a paréntesis, x menos h, esto elevado al cuadrado, cerrando paréntesis, elevado al cuadrado más k, completando el cuadrado, que es lo que hacíamos, complementar el cuadrado. La gráfica de f es una parábola con vértice h, k. Entonces ya nos está diciendo que el vértice es h, k. La parábola abre hacia arriba y a es mayor a 0, o hacia abajo si a es menor a 0. Entonces aquí están las gráficas. Cuando a es mayor a 0 abre hacia arriba, y cuando a es menor a 0 abre hacia abajo. Bueno, hicimos estos ejemplos de la función cuadrática, ¿ya? Entonces la forma normal de la función cuadrática sabemos que es 12x al cuadrado menos 12x más 23. Tenemos que expresarla en la forma normal, trazar la gráfica de f. Entonces ya aquí tenemos nosotros 2x al cuadrado menos 12x más 23. ¿Sí? Entonces venimos y ¿qué hacemos? Lo primero es venir y separar esto. Ya, lo primero que hacemos es separar nosotros esta parte y lo cerramos entre paréntesis. Entonces, y le sacamos factor común, que el factor común, pero el x lo dejamos acá, porque podríamos sacar factor común 2x. No, lo que nos interesa es dejarlo de esta forma, para que nosotros podamos hacer el complemento de cuadrados. Lo único que tal no vayan a decir que es 0, porque si fuera 0, este x al cuadrado no existiría, sino que es el valor de 1, que nosotros ya matemáticamente no lo venimos y lo colocamos. Ahora sería x al cuadrado dividido 1 menos 6x dividido 1 igual a 0. Esto, ¿a qué va a ser igual? Esto me va a quedar igual a x al cuadrado
menos 6x igual a 0. ¿Sí? Ahora me dice sumar el cuadrado de la mitad del coeficiente de x. ¿Cuál es el coeficiente de x? El coeficiente de x es 6. ¿Sí? Entonces le tengo que sacar la mitad. Y luego de sacarle la mitad, tengo que elevarlo a como 6 medios y todo esto al cuadrado. 6 medios me va a dar 3 al cuadrado, 3 por 3, esto me da 9. Entonces yo ya tengo 9. Con esto voy a complementar el cuadrado. Entonces vengo y lo agrego acá. Entonces esto me va a quedar como x al cuadrado. Entonces aquí tenemos esto. Entonces me va a quedar como x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces yo ya tengo ahí complementado mi cuadrado. Ahora que venimos y qué tenemos que hacer. Eso ya se lo tienen que saber de memoria todo este proceso. Ahora vengo y lo sustituyo acá. ¿Ya? Vengo y lo sustituyo acá. Entonces vengo y ya me va a quedar como 2. Vengo y lo sustituyo. Entonces me queda como 2. Entonces me queda como x al cuadrado menos 6x más 9. Más, y a eso es lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis vemos que yo coloqué lo que complementé de cuadrado. Va, entonces me queda más 23 menos 2 por 9. Porque lo mismo, lo que sume acá, tengo que restarlo acá. Eso ya lo entendimos. Entonces saco factorización y al factorizar me queda como x menos 3 al cuadrado más 23 menos 18. Este 18 es el de 2 por 9, me queda 18. Lo simplifico y me va a quedar mi forma o forma normal de esta forma. Como 2 paréntesis x menos 3, cierro paréntesis al cuadrado más 5. Entonces de esta forma ya me quedó mi forma normal. Esta es mi forma normal. Ahora aquí yo tengo que ver en la forma normal, solo venir y sacar lo que es mi vértice. Ya sabemos que como ya tengo la forma normal o la forma del vértice, sé que el valor de 3, este 3 que tengo acá, es mi valor de h. Y el valor de 5 es mi valor de k. Y como el vértice es h, k, yo ya tengo entonces en qué punto se va a encontrar mi vértice. No, si yo tuviera este que fuera positivo, entonces ahí sí fuera menos 3. ¿Sí? Entonces, eso, por favor, le toman en cuenta. Entonces, mi vértice es 3,5. ¿Qué quiere decir esto? En gráfica quiere decir que mi parábola va a estar movida o va a estar desplazada 3 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Entonces vengo y grafico de esta forma. Va a estar desplazada 3 unidades hacia la derecha. Vemos 1, 2 y 3. Entonces 3 unidades hacia la derecha y veamos acá, y 5 unidades hacia arriba. Aquí está. Ahí está. Entonces mi vértice, ¿sí? Está en 3,5. Y ahí está mi vértice. Para eso era lo que veníamos haciendo nosotros, nuestra complementar cuadrados y todo eso. No hemos llegado al tema. Momento. No coman así, vamos tranquilos. Ah, perdón, me sacó la pantalla. No sé por qué.
Ahí está, no sé qué pasó. Vamos a ver, vamos a ver qué pasaría. No sé qué pasó, la verdad. Pido disculpas. Bueno, pero ahí estamos. Entonces, hoy sí estoy compartiendo. Ahí está, actividad positiva. Pido disculpas, no sé por qué se perdió. Bueno, pero ya está. Es que, vamos a ocultar. No sé qué está pasando. Permítanme. No sé por qué de repente. No sé por qué de repente deja de compartir. Bueno, entonces lo voy a repetir para que ustedes puedan ver. Este era el ejemplo que estábamos haciendo. Entonces, ahí es donde está el vértice, ¿sí? Ahí es donde está el vértice. Y ahí fue donde se quedaron. Ahí fue donde se quedaron con el ejemplo. Ahí está. Entonces, como les decía, aquí vamos a ver nosotros lo que es, ahí como les decía yo, que aquí vamos a ver entonces el vértice que está desplazado 3 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Como les indicaba, el primer dato, el H, me va a dar el desplazamiento en el eje X, en el eje de las abscisas, y el K estimar el valor del eje de las ordenadas. ¿Cuánto va a estar desplazado, ya sea hacia arriba o hacia abajo? Vamos a seguir. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. Este otro ejemplo también se los puse yo acá porque realmente no hicimos un ejercicio así. Y pues la verdad no creo importante darles ese ejemplo porque pasa muchas veces que a veces, ay, es que el ingeniero de esta forma no nos explicó y aquí, híjole, ahora qué hacemos, qué proceso tenemos que hacer, eso no nos lo explicó y van a encontrar, la verdad sí van a encontrar ejercicios de esa forma. Ahora ya no nos dan lo fácil, ¿va? Que ya no nos dan la función cuadrática, ya no nos dicen ax al cuadrado más bc más 7, sino que ahora lo que me están diciendo es escriba la forma estándar de la ecuación de la parábola, cuyo es k, porque el vértice es en 1,2, entonces es h, k. Yo ya tengo mi vértice y que pasa por el punto, entonces me está dando el punto que pasa por un punto X es 3 y Y es menos 6. Entonces va a pasar por este punto. Entonces ya no me la está planteando como antes. Entonces, ahora aquí, ¿qué hago? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Pues no nos compliquemos. Lo primero que vamos a hacer, ¿cuál es nuestra fórmula normal? Entonces, yo sé que mi vértice va a ser igual a H, K. ¿Ya? Y que esto va a ser igual a 1,2. Va, de primero me voy a centrar yo en el vértice. Va, ¿cuál es mi ecuación, mi forma del vértice? Mi forma del vértice lo voy a poner mejor en color azul. Me cansa el rojo. El color azul. Entonces mi forma es f de x es igual a paréntesis x menos h. Esto al cuadrado, ¿sí? Más k. Bueno, ahí está mi fórmula. Yo observo que ya tengo el valor de h y el valor de k. Entonces, vengo y lo sustituyo. Al sustituirlo, me va a
quedar como f de x va a ser igual a A. A sigue siendo A. X sigue siendo X menos H. H es 1. 1 al cuadrado más K. ¿Cuál es el valor de K? Yo sé que el valor de K es 2. Ya le vamos hallando forma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Me dice que pasa por el punto 3, menos 6. O sea que, ¿qué quiere decir? Que pasa por el punto. El punto va a ser igual a 3, menos 6. O sea que cuando f de x, que es 3, eso va a ser igual a menos 6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x valga 3, f de y va a ser igual a menos 6. Y nosotros sabemos que f de x es igual a y. Entonces, como yo tengo que y es igual a menos 6, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que menos 6, voy a colocar otra vez acá que f de x es igual a aquí lo que voy a hacer es solo pasar esto para acá, a de x menos 1, para que llevemos la sintonía, al cuadrado más 2. Entonces, ¿qué voy a sustituir? Como yo ya sé que f de x, que es igual a y eso es igual a menos 6, lo sustituyo acá, menos 6. Ya, como menos 6 es, entonces coloco aquí 3, lo sustituyo, 3 menos 1 al cuadrado más 2. Va, ahí lo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Con esto yo ya veo que solo lo que me hace falta es averiguar o enterarme de cuál es el valor de A. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Simplificar y despejar para A. Ya es cosa sencilla. Entonces vamos a irlo haciendo paso por paso. Me queda como menos 6 es igual a A, paréntesis, 3 menos 1 me va a quedar 2, 2 al cuadrado más 2. Va. Ahora sigámoslo trabajando. Me va a quedar como menos 6. Ahora, ¿qué tengo que trabajar? Lo que está dentro del paréntesis. A, 2 por 2 me va a quedar 4. A a la 4 más 2. Ahora, este 2 está sumando del lado derecho. Lo tengo que pasar al lado izquierdo. Ahora vengo y este 2 lo paso para acá. Entonces me va a quedar como menos 6. Como aquí está sumando, pasa al otro lado a restar como menos 2. Esto es igual a 4A. Menos 6, menos 2, esto me va a dar igual a menos 8. Menos 8 va a ser entonces igual a 4A. 4A, ya tengo 4A. Ahora despejo para aquí, el 4 me está multiplicando al A. Pasa al otro lado, pasa a este lado a dividir. Entonces, como pasa a dividir, me va a quedar como menos 8 dividido 4. Eso va a ser igual a A. Entonces, menos 8 dividido 4 me va a dar menos 2. Ese va a ser mi valor de A. Entonces, yo ya tengo mi valor de A. Entonces, la ecuación en forma estándar, ¿cuál va a ser mi forma de la ecuación estándar? Mi forma estándar es esta de acá. ¿Sí? Entonces, me va a quedar como f de x al cuadrado más k. Ahí está, ¿sí? Esa es mi forma estándar. Va.
Entonces, ahora yo voy a incluir estos valores, los que tengo. Entonces va a ser f de x. Ya tengo mi valor de a, que va a ser igual a menos 2 de x, y h va a ser 1, entonces menos 1, esto al cuadrado, y k, ¿qué valor tenemos en k? 2, entonces me queda más 2. Entonces, aquí está mi forma estándar de la ecuación. ¿Y cómo va a quedar esta gráfica? Esta gráfica lo voy a hacer acá. Vamos a hacerlo como 1, 2, 1 y 2. Entonces me dice que h es una unidad, entonces va a ser para acá. Lo voy a hacer con rojo para que podamos observar. Entonces h va a ser, vamos a ver acá con rojo, no, me dice vértice 1,2, una unidad hacia la derecha, entonces acá, y 2 unidades hacia arriba, entonces acá. Entonces mi vértice va a estar en ese punto. El valor de a es menor a 0. Sabemos que a es menor a 0. Ya, porque 0, porque menos 2 es menor a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Para eso es que yo quiero saber si el valor de a. Entonces, la gráfica me va a quedar más o menos así. Y de esta forma voy a resolver yo este ejercicio. Pero van a decir, ingeniero, pero seguimos sin saber cuál es un máximo y cuál es el mínimo. Entonces, aquí está. ¿Cuál es el máximo o mínimo de una función cuadrática? Entonces nosotros vamos a ver, ¿y por qué se los repetía mucho de lo mismo? ¿Por qué? Porque una función cuadrática tiene su vértice h, k, entonces la función tiene un valor mínimo en el vértice si su gráfica abre hacia arriba y un valor máximo en el vértice si su gráfica abre hacia abajo. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un valor mínimo o cuándo vamos a tener un valor máximo? El valor mínimo o máximo va a estar localizado en el vértice de nuestra función cuadrática, de nuestra gráfica. Ya en el vértice vamos a obtener el valor mínimo o el valor máximo. ¿A qué le vamos a llamar nosotros valor máximo? Nosotros le vamos a llamar valor mínimo o ahora hacia arriba. Entonces nos dice el valor máximo o mínimo de una función cuadrática. Sea f una función cuadrática con la forma estándar, que ya sabemos que la forma estándar es igual a de paréntesis, entonces el valor va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque va a ser cóncava hacia arriba o va a abrir hacia arriba. Nuestro punto más bajo va a ser nuestro vértice acá. Entonces en el vértice se va a encontrar nuestro punto mínimo. Pero si a es menor a 0, ese nuestro punto, nuestro vértice va a ser nuestro valor máximo. Entonces, por eso es que yo le puse mucho énfasis a cómo encontrar los vértices. Si yo sé cómo encontrar un vértice, sé cómo saber si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, entonces yo fácilmente voy a saber si el valor es máximo o es un valor mínimo. Así de sencillo. Ya con la herramienta que yo les di anteriormente, yo voy a saber esto. Bueno, entonces vamos a saber que el valor, el vértice representa o es un valor mínimo cuando nuestra gráfica o nuestro A es mayor a 0 y cuando nuestra gráfica es cóncava hacia arriba, que es de la forma que de la viene y viene de decreciente y en el vértice empieza a cambiar de dirección a una creciente.
Entonces, cuando esta gráfica, cuando viene de decreciente a creciente, vamos a saber nosotros que vamos a tener un valor mínimo. ¿Y qué pasa cuando es mayor a cero? Cuando el coeficiente es menor a cero, vamos a ver que nuestra gráfica empieza creciendo o creciente, y cuando llega al punto máximo empieza a decrecer. Entonces así es como vamos a saber. Mínimo cuando empieza a decrecer y luego empieza a crecer. Y de máximo, un decreciente, vamos a ir a decreciente. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a saber cuándo un valor es máximo y cuándo un valor es mínimo en nuestra gráfica. Vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, considere la función cuadrática. Otra vez se volvió a como que cortar. Entonces, cabal, me di cuenta yo. Entonces, de ahí me dice, trace la gráfica de F. ¿Sí? Yo creo que el problema es que el internet está un poquito lento, porque no, la verdad no hay otra explicación. Pero, entonces vamos a ver que me dice, considere la función cuadrática. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Sí? El siguiente inciso dice, encuentra el valor mínimo de F. Entonces, y ahora ya nos piden el valor mínimo. Se van a dar cuenta que vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos venido haciendo anteriormente. Por eso es que yo enfaticé mucho en cómo sacar una función normal. Porque lo primero, para nosotros encontrar el valor mínimo, si a ustedes les dan la función cuadrática y la única pregunta que tengan es encuentra el valor mínimo de la función, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes de primero? Expresar de forma normal. Tenemos que hallar la forma normal. ¿Cómo la vamos a hallar? Yo ya tengo acá mi función, ¿sí? Yo ya la tengo. X al cuadrado menos 6x. Entonces ya lo dejé de esta forma, más 49. ¿Qué es lo que ahorita a mí me interesa? Es esta parte que yo tengo acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Complementar el cuadrado y despejar los términos. Lo que me interesa a mí es el x al cuadrado menos 6x. Entonces coloco x al cuadrado menos 6x es igual a 0. El primer paso para completar cuadrados es lo mismo que hemos venido haciendo. Sí, no es otra cosa más. Es lo mismo dividir cada término entre el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el 1 que yo tengo acá, que yo ya sé que está aquí. Entonces me queda x al cuadrado dividido 1 menos 6x dividido 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar como x al cuadrado menos 6x. ¿Sí? Ahora que tengo 6, la mitad de 6 es 3 y 3 al cuadrado me va a dar 9. Matemáticamente lo voy a representar como 6 dividido 2 y todo esto al cuadrado. Esto me va a dar igual a 9. Ahí estamos. Entonces yo ya con esto vengo y complemento cuadrado. Entonces ya me va a quedar
como x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, dice, entonces venimos y ya tengo esto acá y esto lo voy a sustituir aquí. Al sustituirlo, entonces me va a quedar como 5, abro paréntesis, x al cuadrado menos 6x más 9. De ahí más 49 menos, como ya sabemos, lo que yo estoy sumando acá, lo tengo que restar acá. Pero porque ahora lo multiplico por 5, antes era por 2, ojo, porque ahora este 5 está multiplicando a este 9, está multiplicando a todo el paréntesis, entonces afecta al 9, entonces yo lo tengo que venir y colocar también acá para que a la hora de trabajarlo no me vaya a modificar mi función cuadrática. Entonces por eso es que yo lo tengo que hacer. Entonces, por eso se dan cuenta que ahora ya no es por 2, sino que es por 5, porque es el que me está afectando el 9. Entonces aquí, caso de factorización, x, esto me quedaría como x, y aquí menos 3, para que menos, me quedaría como menos, y sería 3, para que, ahí está. ¿Sí? Me quedaría de esta forma. ¿Por qué? Porque yo sé el cuadrado del primero me va a quedar, lo voy a hacer aquí abajo, el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el primero